Macron va a dimitir. Es la conclusión a la que ha llegado una figura de la política rusa. ¿Y qué tal si el plan de Macron es abrirse para luego recuperar el poder en un contexto menos grotesco? Sergei Markov ha dado la pauta de lo que estaría planeando el aún mandatario francés. Y sí, el propio Macron ha reaccionado con furia a este informe, tratando de desmentir esta clase de rumores. Sin embargo, Markov explica las condiciones que está preparando Macron, el por qué es tan importante para él salir del camino en la coyuntura actual, ya sea por temor a Rusia o por temor a sus electores. Macron buscaría esconderse para luego volver al poder. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Le tumbaron el plan a Macron. En un movimiento que ha dejado a muchos perplejos y a otros disfrutando de la ironía, el presidente francés Emmanuel Macron parece estar contemplando una jugada que pocos esperaban: su dimisión anticipada. Esta sorprendente revelación proviene del politólogo y figura pública de Rusia, Sergei Markov, quien en una conversación con Yaya Moskva desgranó los motivos detrás de esta posible maniobra. Macron, el otrora imbatible líder francés, ha visto cómo su influencia en el Parlamento Europeo se desmorona. Con su partido privado de la posibilidad de entrar en dicho Parlamento, las opciones de Macron de mantenerse en el poder se tornan cada vez más escasas. Si Macron y su partido ya se ven privados de la oportunidad de ingresar al Parlamento Europeo, esto significa que su colapso está cerca. Sin embargo, este político quiere hacer una maniobra muy astuta, afirmó Markov. La estrategia, según el experto ruso, sería dimitir ahora para recuperar el poder en el futuro cercano. Macron planea renunciar con la intención de regresar a la presidencia en el 2027, declarando que no ha completado su mandato, lo que le permitiría aspirar efectivamente a un tercer mandato. Este es un movimiento que, según la Constitución francesa, debería ser una excepción y un tabú, pero en la política, como bien sabemos, las reglas están hechas para ser desafiadas. Markov no se anduvo con rodeos al describir las acciones de Macron como una serie de maniobras destinadas a distraer a sus adversarios y mantener su control sobre el poder. Todos estos juegos infantiles, o quiero un tercer mandato o no, son maniobras para desviar la atención. Macron realmente quiere permanecer en el poder y actúa de tal manera que lo consiga, subrayó el analista ruso. El cinismo y la sed de poder que caracterizan a Macron han quedado en evidencia una vez más. A pesar de haber declarado públicamente que no tiene intención de dejar su cargo, incluso si el partido Agrupación Nacional gana las elecciones a la Asamblea Nacional, las informaciones que se filtran desde su entorno apuntan en otra dirección. Según la emisora de radio Europe 1, Macron está discutiendo con su círculo más cercano la posibilidad de dimitir como jefe de Estado si la derecha triunfa en las elecciones parlamentarias. El panorama político francés se encuentra en un estado de turbulencia. La víspera de estas revelaciones, Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la organización de nuevas elecciones. Los sondeos no le son favorables. El partido de oposición de derecha obtiene alrededor de 32% de los votos, mientras que la facción Renacimiento de Macron apenas alcanza el 15,4%. Estos números reflejan no solo la caída de la popularidad de Macron, sino también un creciente descontento entre la población francesa. La posibilidad de que Macron dimita para luego regresar con fuerza en el 2027 plantea preguntas sobre la estabilidad y la moralidad en la política contemporánea. ¿Hasta qué punto los líderes están dispuestos a manipular las reglas de juego para aferrarse al poder? La situación en Francia es un microcosmos de las luchas políticas que se desarrollan en todo el mundo, donde la sed de poder a menudo supera el compromiso con los principios democráticos. A medida que la narrativa se despliega, los rusos observan, con una mezcla de fascinación y burla. Desde su perspectiva, la inestabilidad en la política occidental es un reflejo de su propio cinismo y falta de cohesión.
Macron, una figura que alguna vez se presentó como un bastión de la estabilidad y el progreso, ahora parece atrapado en sus propias redes de ambición. En este contexto, es imposible no notar la ironía. Macron, quien ha criticado repetidamente a otros líderes por sus tácticas políticas, ahora recurre a estrategias que podrían calificarse de desesperadas. La historia tiene un modo curioso de volverse contra aquellos que intentan moldear según sus propios deseos. A medida que las elecciones se aproximan y el destino político de Macron pende de un hilo, los análisis y comentarios provenientes de medios rusos como Vechernaya Moskva ofrecen una visión cruda y a menudo sátira de la situación. Para los rusos, la posible dimisión de Macron no es solo una noticia, sino un reflejo de las debilidades inherentes en las democracias occidentales, donde la retórica a menudo choca con la realidad. Macron ha sido un personaje controversial desde su llegada al poder. Sus declaraciones incendiarias sobre Rusia y su constante postura crítica han generado tensiones en el ámbito internacional. Ha sido una figura vocal en la Unión Soviética y en la Unión Europea, por supuesto, liderando iniciativas para sancionar a Rusia y presionando a sus aliados para tomar medidas más duras contra Moscú. En más de una ocasión, Macron ha acusado a Rusia de interferir en asuntos internos de Europa, de promover desinformación y de amenazar la seguridad y estabilidad del continente. Uno de los momentos más tensos fue cuando Macron, en una declaración que resonó en todo el mundo, acusó a Rusia de actuar con cinismo y brutalidad en sus operaciones militares y diplomáticas. No podemos permitir que un país actúe con tal desprecio por las normas internacionales y los derechos humanos, dijo en un discurso en el Parlamento Europeo. Estas palabras no solo endurecieron las relaciones diplomáticas, sino que también establecieron a Macron como uno de los críticos más feroces del Kremlin en la política europea. Sin embargo, el enfoque agresivo de Macron hacia Rusia no ha sido sin repercusiones. En el ámbito interno han enfrentado críticas de aquellos que creen que sus políticas exteriores han desviado la atención de los problemas domésticos urgentes. La economía francesa, golpeada por una serie de crisis desde la pandemia hasta el aumento del costo de vida, ha sido una fuente constante de descontento entre los ciudadanos. Las huelgas y protestas emblemáticas de la política francesa han reflejado un malestar creciente que Macron ha tenido dificultades para mitigar. La situación se complica aún más con la creciente influencia de la derecha de la política francesa. El partido Agrupación Nacional, liderado por figuras como Marine Le Pen, ha ganado terreno significativamente. Su mensaje nacionalista y anti-inmigración ha resonado con una parte considerable del electorado que ve en ellos una alternativa a lo que perciben como las políticas fallidas de Macron. Con el 32% de los votos en las recientes encuestas, la derecha se posiciona como una fuerza imparable que amenaza con redefinir el panorama político francés. Es en este contexto de creciente tensión y desafío, tanto interno como externo, que surge la posibilidad de la dimisión de Macron. Los análisis de medios rusos como Vechernaya Moskva ofrecen una perspectiva que va más allá de la simple narración de hechos, explorando las implicaciones más profundas de un posible cambio en la cúpula de poder en Francia. La sugerencia de que Macron podría estar planeando su dimisión como un movimiento estratégico para regresar en el 2027 añade una capa de intriga y especulación que captura la atención de observadores y analistas por igual. Para los rusos, este posible desenlace es visto con una mezcla de escepticismo y satisfacción. La caída de Macron, un adversario vocal, podría ser percibida como una victoria simbólica en el constante tira y afloja de la geopolítica. La ironía de la situación no se les escapa. Un líder que ha pasado años criticando a otros por sus supuestas manipulaciones políticas, ahora recurre a tácticas similares para asegurar su propio futuro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.